Saludos cordiales, amados hermanos en Cristo, familia toda, amigos que están integrando en este hermoso grupo para escuchar, aprender un poquito más de la palabra del Señor. Bueno, este tema lo considero interesante, este tema de la semana, y vamos a hablar sobre la relación de amistad que tenemos con Cristo. Vamos a siempre cuando leemos la palabra de Dios, siempre nos encontramos con mucho simbolismo espiritual. Para recordar algunos cuantos que, valga la redundancia, que recuerdo, podría ser, por ejemplo, el cordero, ¿no? Nosotros somos como ovejas, también estamos calificados como trigo, cizaña, calificados como vaso. La semana pasada hablamos del tema del epitimia relacionado al vaso, y el Señor es el que construye el vaso, no el alfarero. Hablamos de soldados en Cristo, hablamos de siervos, de discípulos, hablamos de amigo, ¿no? Y otros calificativos más que en este momento no recuerdo. Pero siempre nos lleva, los significados nos lleva a una relación que la persona debe de tener con su Creador. Bueno, esta semana he titulado este tema el pacto de sal. El pacto de sal. El pacto de sal es una relación de amistad, ¿no? También recuerdo la palabra que dice: vosotros sois la luz, o sea, nos califica como la luz del mundo. Y en este tema el Señor nos está calificando también como la sal. Nosotros somos como la sal. Entonces este tema lo hemos calificado el pacto de sal, que tiene que ver con una relación de amistad entre el hombre con su Creador. Vamos a usar como versículo base en Mateo capítulo 5, versículo 13. Fíjense ustedes lo que dice la palabra del Señor. Dice así, Mateo 5, versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se torna insípida, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino que para ser hollada por el hombre, ¿no? O sea, ser hollada por el hombre, esto quiere decir que cuando la sal ya no sirve, se le riega en las calles para que las personas lo pisoteen, pues, ¿no? Ya no sirve para nada, ya no es útil. Muy bien. Entonces, para que nosotros tengamos o llevemos a cabo una relación de amistad, tenemos que ponernos de acuerdo en algo y comprometernos y hacer un pacto, ¿no? Normalmente en nuestro mundo latino, vemos que hacemos un pacto por la palabra, pero fíjense ustedes que hoy en día ya la palabra no es firme, ¿no? La palabra se va incumpliendo.
¿no? Dice, yo te prometo que te voy a pagar tal día, tal mes, pero sin embargo llega ese final de mes, ya no hay, y no hay cumplimiento de la palabra. Entonces esa persona va perdiendo su dignidad, va perdiendo su honor de su palabra, ¿no? Y va quedando sin sentido su personalidad para con el otro. Y luego llega un momento en que su presencia de esa persona le es indiferente por haber incumplido con su palabra. Hoy en día estamos así, de esta forma. Entonces, en ese tipo de relaciones, de palabras, de compromisos, se tornan amistades que mañana más tarde no va a durar. Entonces, en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, eh, se hacía un pacto con el Señor, se hacía un pacto de sal. Vamos a ver qué significa pacto en hebreo. ¿Qué significa pacto en hebreo? En hebreo, la palabra pacto significa, es la palabra eh, eh, berit, berit, que significa en varios de sus conceptos la palabra limpiar, purificar, comer juntos o banquete, que todo está relacionados entre sí, ¿no? Limpiar, purificar, comer juntos o banquete. Ahora, eh, ¿cómo hacer el pacto? ¿O cómo cortarlo el pacto? ¿No? Es un solo sentido, en una sola palabra que se llama karat berit. Karat berit. Muy bien. Entonces, ¿de qué manera hacían el pacto en el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo hacían? Partían en dos partes al animal, y se supone que al partirse eh, salía sangre, ¿no? Salía sangre. O sea, cortada del animal tenía también relación con la sangre. Muy bien. Entonces, cuando se cortaba, ¿no? Las dos personas cortaban el animal, pero y esto era un símbolo, pues, de compromisos y símbolos de alianza. En caso de que uno de los dos no cumplía con este pacto, al haber cortado el animal y salía la sangre, ¿no? Entonces la persona que no cumplía estaba sentenciado a muerte, a la pena capital, que era la muerte. Muy bien. Vamos a ver qué dice en Jeremías capítulo 34. Jeremías capítulo 34. Versículo 18 al 20. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto por no haber cumplido las palabras del pacto que hicieron ante mi presencia, cuando dividieron el becerro en dos partes y pasaron entre las partes. Eso es lo que les estoy explicando, el corte, ¿no? Entre las partes. Muy bien. Versículo 19. A los principales de Judá y de Jerusalén, a los oficiales, a los sacerdotes y a todo el pueblo del país que pasaron entre las partes del becerro. Esto quiere decir, hermanos, de que en el sacrificio el hombre partía y hacía una alianza con Dios. Y por eso que aquí se ve y se aprecia aquí que el hombre no había cumplido con el pacto con Dios, y por ese motivo que venía esta sanción. Versículo 20. Los entregaré en mano de sus enemigos
y en mano de aquellos que pretenden darles muerte, y sus cadáveres servirán de comida a las aves del cielo y a los animales de la tierra. Esto me hace recordar cuando dice, pero ¿por qué Dios es malo? ¿Por qué Dios mata a los niños, a las mujeres, a los ancianos y todo esto, no? ¿No? O sea, nosotros le vemos por la carita así bonita, pobrecito, ¿no? Pero lo que tiene que ver es el corazón del ser humano cuando hace una alianza con Dios y no la cumple. Entonces, esta es una costumbre en el pueblo de Israel que se lleva a cabo. Pero todos estos tipos de costumbres eran modelos o medios de comunicación, hermanos, como hemos hablado en las clases pasadas, o medios de comunicación, o como las fiestas también, que se estaba anunciando el nacimiento y la crucifixión de Cristo, ¿no? Para que nosotros entremos, ¿no?, libremente por las puertas de la gracia. ¿Qué dice Levítico capítulo 2, versículo 13? Miren ustedes lo que dice aquí. Sazonarás con sal a toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Números capítulo 18, estamos un poquito acelerando por cuestión del tiempo, que el tema es un poquito larguito. Números capítulo 18, versículo 19 al 21. Del versículo Números 18, del 19 al 21. Toda la ofrenda de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan ante Yahweh, la he entregado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Es estatuto permanente, es un pacto permanente de sala delante de Yahweh para ti y para tus descendientes contigo. Versículo 20. Y Yahweh dijo a Aarón: no recibirás heredad en tu tierra, ni tendrás porción para ti entre ellos, sino que tu porción y tu heredad entre los hijos de Israel serán las ofrendas de Yahweh y sus cosas consagradas. He aquí que yo he entregado para los descendientes de Leví todos los diezmos de los hijos de Israel por heredad, por el servicio que prestan en el ministerio del tabernáculo temporal. Bien, hermanos, cuando nosotros aquí en nuestras costumbres, en nuestras culturas, cuando queremos hacer negocios, cuando queremos reconciliar, ¿no?, cuando peleamos con alguien y queremos reconciliar, cuando tenemos encuentros de familias después de años que no nos vemos, siempre tenemos una costumbre de reunirnos en una mesa, y comer una comida sazonada, una comida bien sazonada. Y de esa manera hacemos inconscientemente acuerdos y pactos. Muy bien, en la cultura oriental, en la cultura del oriente, del pueblo de Israel, de los árabes, también existe este tipo de acuerdos, pero es una costumbre bien antigua. Muy bien, cuando tú invitas, cuando por ejemplo ellos invitan un alimento a otra persona, ¿no?, se sientan en la mesa, o también tienen costumbre en el suelo. Si la comida tiene sazón de sal, es una alianza muy seria
que ellos están llevando a cabo. Presten atención, si la comida está sazonada con sal, existe una alianza. Se sobreentiende que ya hay una alianza y hay un acuerdo de amistad. Un acuerdo de amistad. De que prácticamente un significado principal es de no traición y de no hacerse daño. Viceversa entre ambas partes. Muy bien. Nosotros tenemos una costumbre aquí por Latinoamérica y vamos a ver cómo le guardamos nosotros la sal. La sal nosotros la guardamos en bolsas o también lo podemos guardar en potes, ¿no? En botellas de boca grande. En el oriente, hermanos, no guardan así. Allá lo guardan en vasijas de barro o también le guardan en vasijas de piedra. Le ponen sus tapas ahí y lo cierran, ¿no? Pero al pasar del tiempo, si hay humedad, la parte de abajo, mayormente esas vasijas tienen una capacidad de abarcar de unos 15 kilos aproximadamente de sal. Pero al pasar el tiempo, la sal de unos 15 centímetros aproximadamente de abajo para arriba, se empieza a perder su salinidad y se vuelve, como nosotros conocemos, la sal insípida. Entonces, ¿qué hace el propietario? El propietario lo que hace es sacar esa sal insípida y tirarlo a la calle para que los demás lo pisoteen, para que los demás pisoteen, para que los hombres lo pisoteen. Muy bien. Cuando una persona hace un pacto de sal, en este caso, en el tema que estamos hablando, con Yahweh, ¿no? Y si no cumplía, el Señor le entregaba a sus enemigos, para que esos enemigos le pisoteen al pueblo de Israel. Y muchas veces ya hemos visto en la historia antigua que muchas veces el pueblo de Israel ha sido pisoteado por causa que no obedecieron la ley de Yahweh, ¿no? Por ejemplo, una de las más conocidas y la más famosa fue el cautiverio en Babilonia, ¿no? Y de ahí sale pues la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, de ahí sale la historia de Daniel y los leones, porque estaban cautivos, no estaban en Israel, no estaban en territorio de Israel. Muy bien, hermanos. Vamos a ver qué dice en Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice, sazonarás, estamos en el Antiguo Testamento, sazonarás con sal a toda tu ofrenda de cereal. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal. Miren ustedes acá qué cosa ella dice. Aquí ya estamos ya dándole cuerpo al tema. No faltará en tu ofrenda de cereal la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto de tu Dios. Ofrecerás con sal todas tus ofrendas. Recuerden ustedes que cuando ya les he dicho ya de que cuando nosotros nos reunimos, intentamos en lo mejor posible servirle a nuestro invitado la mejor comida, la mejor sazonada, la mejor guisada, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ocupamos siempre los primeros puestos en el mundo del arte culinario. Entonces siempre preparamos platos muy exquisitos, muy ricos, ¿no? Y esa persona, cuando ya termina de comer, se va muy contento. O sea, es una invitación, es una relación que yo hago con esa persona. Entonces, cuando aquí en este versículo está hablando y dice, Levítico 2, versículo 13, dice, no faltará en tu ofrenda de cereal
la sal del pacto de tu Dios, la sal del pacto de tu Dios. Entonces, las ofrendas, ¿qué cosa eran? Las ofrendas eran siempre los sacrificios que uno hacía en el tabernáculo y en diferentes fiestas que el Señor mandaba. Entonces ahí eh, los tipos de ofrenda, ¿cómo eran? Habían ofrendas que uno hacía sacrificándole y partiéndole la carne, donde salía la sangre, y le poníamos en el atrio, en el altar, para que se queme, ¿no? Para que se queme esa sangre, y de ahí para que se queme esa carne, y salía la sangre por abajo, y había un recipiente ahí abajo. Y esa fragancia, ese olor se explayaba en el aire, y era una fragancia como un simbolismo de que el Señor participaba en esa relación. Por eso es que, y esa carne tenía que tener sal en esas ofrendas, tenía que tener sal. Entonces el Señor es como que ya ustedes imaginan de que uno absorbe ese aroma y dice qué rica comida se ha preparado. Entonces, como la sal es un pacto que se hace, una relación entre que tiene que haber una comida que esté con sal, tiene que tener sal para tener una alianza, tener un pacto con la otra parte. Por eso es que el Señor manda que la ofrenda tiene que tener sal. ¿Por qué? Porque al yo mandar este sacrificio de este animalito, ¿ya? Yo estoy haciendo un pacto y teniendo una relación con mi Dios, con el Creador, en el Antiguo Testamento, ¿no? En este sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es lo que daba a entender? De que el otro tipo de ofrenda era designado para los sacerdotes. Y la otra parte del sacrificio yo me lo llevaba a mi casa y me alimentaba con mi familia en una cena. Entonces esa ofrenda hacía entender que el Creador estaba invitado en la mesa y ambos nos alimentábamos de esa comida con sal, sazonado con sal, esa carne sazonada con sal. Qué importante es, hermanos, entender esto. Entonces, fíjense ustedes, nos estamos dando cuenta que la sal era un pacto con el Señor. Vamos a ver. Vamos a ver en Marcos capítulo 9, versículo 49 y versículo 50. Dice, porque todo será salado en el fuego, ¿no? Y todo sacrificio será salado con sal. Eso estamos ya corroborando de lo que ya acabamos de hablar. 50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Haya en ustedes sal y estén en paz unos a otros. Entonces, lo que aquí el Señor está hablando y está diciendo de que en nosotros, en un versículo dice que vosotros sois la sal de esta tierra. Y acá el Señor dice que haya sal dentro de nosotros. Eso es en un sentido espiritual. La sal de la cena que he tenido con el Señor cuando le he aceptado como mi Salvador. Como mi Salvador. En primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 12 al 16, está hablando de las diferentes pruebas que el Señor nos manda propósitamente para que nosotros podamos resistir. Miren aquí, versículo 12, primera de Pedro 4, versículo 12. No se sorprendan, amados míos, por las pruebas que les han sobrevenido, como si alguna cosa extraña les sucediera, pues estas son para probarlos, ¿no? A veces sucede tiempos en que nos viene una y otras pruebas,
y no sabemos, ¿no? Si no estamos al tanto de nuestra relación con Dios, no sabemos qué cosa lo que está pasando, o como se dice que Dios nos ha abandonado. No, el Señor nos está mandando pruebas. 13. Si no, regocíjense por ser partícipe de los padecimientos del Cristo, para que de la misma manera también se gocen y se regocijen en la manifestación de su gloria. Esto yo lo entiendo, de que en el tiempo de que estuvo aquí el Señor sufrió mucho, el Señor se sacrificó, pero Él nunca violó los estatutos, el acuerdo del pacto de sal en su costumbre del pueblo de Israel, porque todavía no se instauraba la gracia. Él no violó la ofrenda que había dado a su padre en sacrificio. Él no lo violó, ¿no? Entonces, por ese motivo que el Señor manda pruebas para ver cuál es nuestra conducta, cuál es nuestra forma de actuar delante de Dios, para mantenernos a ver si esa sal tiene calidad y no esté insípida o haya perdido su salinidad. Muy bien. Versículo 14. Si por causa del nombre de Cristo son vituperados, dichosos son, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en ustedes. Solo que ninguno de entre ustedes padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor. Pero si padece como cristiano, no tema, sino glorifique a Dios en ese mismo nombre. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, hermanos, tenemos que depositar nuestra vida en el Señor. Él es el que va a abrir las puertas. Él es el que va a abrir las puertas. Vivamos el día de hoy, ¿no? Y este día de hoy no es nosotros como sal, ¿no? Como alimento tenemos que estar como sal bien sazonado, dice el alimento, ¿no? Bien sazonado. Entonces, el Antiguo Testamento, hermanos, con este pacto de sal, nos hace referencia para que cuando llegue en el mundo de la gracia, miren ustedes, es una cosa curiosa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel no era sal, ¿no? Sino que el pacto de sal estaba en el corte del animal, en donde salía la sangre, y también la carne estaba salada. Pero ahora en la gracia nosotros somos la sal, ¿no? Nosotros somos la sal. Entonces el Señor nos estaba ya anunciando en ese simbolismo del calificativo que nosotros podíamos ser por esa relación constante y permanente que debemos de tener con el Señor. ¿Qué dice Crónicas? Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 5. ¿No saben ustedes que Yahweh, el Dios de Israel, ha dado el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos mediante pacto ratificado con sal? Miren ustedes, este versículo yo nunca lo leí, nunca en mi vida lo leí, y hay muchas partes en la Biblia que pueden pasar años y a veces no nos damos cuenta, o lo habremos leído y no lo habremos retenido en nuestra memoria, ¿no? De nuevo, ¿no saben ustedes que Yahweh, el Dios de Israel, ha dado el reino a David como Israel para siempre, a él y a sus hijos mediante pacto ratificado con sal? Ahí está. Entonces, literalmente y espiritualmente, aquí el Señor ya es como quien ya sentenció. David y su generación están en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no violaron el pacto de sal. Entonces, ¿qué nos hace reflexionar? Todo lo que estamos explicando. De nuevo leemos Mateo capítulo 5, versículo 13.
ustedes son la sal de la tierra, ¿no? Yo soy sal, tú eres sal, ¿no? Yo soy, tú eres, él es sal, nosotros somos sal, ellos son sal. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se torna insípida, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para ser hollada por el hombre. Entonces, hermanos, en esa costumbre del Medio Oriente, que cuando a alguien es invitado y en el momento de probar la comida tiene sal, entonces hay un pacto de amistad, hay un pacto de alianza con esa otra persona. Entonces, ¿qué pasa cuando la comida tenía sal? Miren ustedes, es una costumbre ya de milenaria, ¿no? Y aquí esta costumbre le hace referencia en la palabra de Dios, en la palabra del Señor, ¿no? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si nosotros, siendo sal de la tierra, se supone que es una sal pura, es una sal fresca, ¿no? Pero si nuestra conducta empieza a perder la sazón, se vuelve insípida, ¿no? Ya la salinidad de la sal se pierde, se vuelve insípida. Entonces, ¿qué cosa lo que hace el Señor? Nos saca de su redil y nos bota nuevamente en ese mundo que alguna vez nosotros hemos salido. Y los enemigos comienzan a hollar y a pisotearnos. ¿Por qué? Porque no hemos servido realmente en el Señor. No, estamos comportándonos como cristianos fríos, helados, adoquinados, como cristianos tibios, porque la palabra del Señor dice, yo te vomitaré de mi boca si eres tibio, ¿no? Si eres tibio. Imagínense hacer una comida con sal insípida, con sal que ha perdido su salinidad. ¿Qué cosa lo que hago? Yo lo boto. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo lo boto, me da asco y por eso vomito. Ese es el testimonio peligrosísimo cuando una persona no camina en el sendero que el Señor le ha puesto para llegar a la gloria, ¿no? Cuando el Señor dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hay un pacto de sal ahí, hermanos. Entonces, ya no es que yo tengo que preocuparme en estar saboreando si mi carne está salada o no en el momento que voy a hacer un sacrificio. No. Yo soy el que debo, yo soy la sal. Eso es lo que me están calificando. Yo soy la sal. Y tengo que cuidarme para que yo no sea insípido. Espero que se den cuenta el mensaje a dónde quiero llegar. Muy bien. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 4, del versículo 5 al 6. Condúzcanse sabiamente para con los de afuera y aprovechen su oportunidad y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como que si estuviera sazonado con sal, y sepan de cómo deber contestar a cada uno. Entonces, que en el trabajo, que en donde quiera que nosotros andemos, nuestra conducta, nuestro concepto que debe de tener otras personas hacia nosotros, haya un concepto, hermanos, como que si estaríamos sazonados con sal, dice la palabra del Señor. Nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresión. Hay muchos cristianos que todavía hablan groserías, que todavía hablan malas palabras. ¿Cómo esa persona va a estar sazonada con una sal pura? ¿No? Se está volviéndose, su sal está saliendo, está perdiendo su salinidad. No vaya a ser
que siga avanzando y mañana más tarde sea hollado y pisado por los otros hombres del mundo, ¿no? De la secularidad, o se meta y se incursione en sus usos y sus costumbres de ellos. La palabra del Señor dice: no te sentarás en silla de escarnecedores que se burlan de la palabra del Señor, que le toman como chacota, ¿no? Que le toman como broma, ¿no? Que el Señor, ¿no? En el tribunal dará cuenta de sus actos. Estos hombres y mujeres que no quieren saber de la palabra del Señor. Muy bien. Y su forma de expresarse sea siempre con gracia, como que si estuviera sazonada con sal, y sepan de qué modo deben de contestar a cada uno. Eso de contestar, hermanos, tiene que ver con conocimiento de la palabra del Señor. ¿Cómo yo debo de contestarlo? ¿Cómo debo de comportarme? Dice la palabra del Señor de esta manera, ¿no? Debo de expresar siempre mi testimonio, tiene que ser con la línea que me observen de que verdaderamente yo soy un verdadero hijo de Dios, ¿no? Hablen lo que hablen, ¿no? Hablen lo que hablen, aunque se burlen, pero yo tengo que cuidar que mi sal no pierda su salinidad. Muy bien. Ahora, ¿qué produce la sal, hermanos? ¿Qué produce la sal? La sal, cuando nosotros comemos sal, ¿qué cosa es lo que produce? Produce sed, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que invitar a los oyentes que tienen sed de la palabra. Eso es lo que estamos haciendo en estas enseñanzas, constantemente, ¿no? Tengo un testimonio lindo de una persona de que le gustaba siempre escuchar estas enseñanzas, ¿no? Escuchar, porque no tenía facilidad de ir a algún lugar a congregarse, ¿no? Y estaba muy malita, estaba muy delicada de salud, y en su último día llamó a las personas de su entorno para que por favor le pongan la última enseñanza. Y ella, escuchando esa enseñanza, en horas de la madrugada falleció, llevándose la palabra del Señor. Ella tenía sed de la palabra. Ella se entregó al Señor y aceptó al Señor como su único Salvador. Y tengo yo la seguridad, la plena seguridad, que su alma está en el reposo, esperando en la primera resurrección, y los ángeles están de fiesta por recibir una alma sazonada con sal. Qué bonita es la palabra del Señor y qué bonito es practicarla, hermanos. Muy bien. Y tal es así, hermanos, que en el Antiguo Testamento era muy en el tiempo del Señor, en el Antiguo Testamento y también en la parte del Nuevo. Tal es así que en el Imperio Romano, los soldados eran pagados, así como nosotros tenemos nuestro pago mensual. Ellos también eran pagados. Pero ¿cómo les pagaban? Habían tiempos que les pagaban con sal, ¿no? Porque era muy importante la sal. Por eso que de ahí, de ese pago, sale la palabra salario. Sale la palabra salario. Muy bien, hermanos. Este tipo de sacrificio, aquí ya entramos en el papel que cumplió Cristo. En este tipo de sacrificio, Cristo fue crucificado. Cristo fue crucificado. Se entregó como una ofrenda definitiva en la cruz del Calvario, para que nosotros no prosigamos con las costumbres de la ley de que cada año cortemos por la mitad un animalito, ¿no? Sino que solamente una vez, o sea, era la oveja, sino que solamente por única y última vez haya un sacrificio. Y ese sacrificio de ese cordero, siempre en el Antiguo Testamento avisaba del cordero, del sacrificio y de la fiesta, siempre el cordero. Y el cordero, ¿se acuerdan ustedes cuando mandó
a sacrificarle a Isaac, ¿no? El Señor le mandó a Abraham a sacrificarle a su hijo. Inmediatamente no apareció, antes de que le mate a su hijo, apareció el cordero, apareció un ángel ahí. ¿Y ese cordero quién era? Era Cristo. Entonces el paso de la historia del pueblo de Israel siempre habría ofrendas de sacrificio. Y era un mensaje que el Señor estaba diciendo: así como este cordero lo están sacrificándose, así mi hijo se va a sacrificar y va a derramar su sangre preciosa, ¿no? Va a derramar su sangre preciosa para que por una sola vez, ¿no? Por una sola vez. Y que a partir de ese momento se abran las puertas de la gracia, y el que quiere cenar con él, ¿no? El que quiere cenar con él, con ese alimento salado, espiritualmente hablando, ahora dice: yo soy la sal, ¿no? El Señor decía: yo soy la luz del mundo. Y en otro versículo dice: vosotros sois la luz del mundo también. Entonces, si Él era la sal como un ejemplo vivo, el hermano mayor, entonces a nosotros nos está calificando también y nos dice, vosotros sois la sal de esta tierra. ¿Por qué? Porque en esta tierra, hermanos, el que tiene el Espíritu de Dios en su corazón es el que está calificado delante del Señor, que es la sal, o sea, que le da sabor a esta existencia de este mundo, que le da sabor. Porque si nosotros no existiríamos, este mundo sería insípido. ¿Se dan cuenta ustedes? Este mundo sería insípido, ¿no? Hollado. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado general que existe en este mundo. Entonces, reconciliémonos, amados hermanos. Si queremos ser sal verdaderamente, quitémonos de todo pecado, de todas idolatrías. Limpien. La palabra del Señor está hablando, hermanos, que solamente hubo ese sacrificio, proféticamente hablando, desde el Antiguo Testamento hasta que se cumplió en Cristo Jesús. Yo les digo, ni les digo respetuosamente a mis amigos que adoran santos. Yo no puedo respetar el pecado. Yo le puedo amar a mi amigo, ¿no? A Rigoberto, a Andrés, a Mario, ¿no? A Fernando, a María, a Gertrudes, que no han hecho un pacto con el Señor. Pues ahora con este mensaje tienen que entender que solamente el Hijo de Dios, ¿no? Fue decretado, fue engendrado el Hijo de Dios para que Él se sacrifique para la reconciliación, ¿no? De la enemistad que había entre el Señor y el hombre, que por causa de ese pecado, tenían que hacer ese tipo de ofrendas para que periódicamente sean perdonados. Eso es lo que dice la finalidad de las ofrendas que hacía el pueblo de Israel en la antigüedad. Pero ahora, en esta reconciliación que el Señor viene como servir al ser humano, se sacrifica para que nosotros podamos tener amistad con el Creador. Entonces, para dejar de ser insípidos, entonces comenzamos, ¿no?, a tener una sal pura relacionado al Espíritu de Dios que vive en nosotros también, y ser una nueva criatura, ¿no?, en Cristo Jesús, en ese sacrificio que se hizo el Señor, ¿no? Por eso es que el Señor habla en Apocalipsis 3, cuando habla del grado de cristianos que existe, el frío, el tibio y el caliente. El Señor ahí, un poquito más abajo en los versículos, dice: cuando toque tu puerta, ¿no? Él quiere entrar a tu casa para cenar contigo. Y esa cena es la cena de una comida que tiene sal, ¿no? Entonces de ahí viene la alianza con el Señor. La alianza con el Señor.
¿no? La alianza de la gracia con el Señor. Pero si nosotros no cumplimos, a pesar de que nuestra comida ha tenido la sal y no hemos cumplido con la alianza y con el pacto, tenemos la pena capital. La pena capital, que es la muerte espiritualmente de nuestra alma, y vamos a vivir, sí, eternamente, pero en el tormento. No vamos a vivir en las riquezas de la gracia. No vamos a vivir en ese reposo eterno. Entonces, hermano, ¿qué nos cuesta a nosotros? Comportarnos como manda la palabra del Señor. Practicar todas las cosas que dice la palabra del Señor, ¿no? Y no podemos estar adorando, idolatrando imágenes, ni santos, ni papelitos, ni estatuas de yeso, nada, hermanos, nada. Eso no es una ofensa. ¿Por qué? Porque para Dios es abominable ese servicio. La palabra del Señor dice que nosotros prevaricamos haciendo eso, ¿no? Prevaricamos. Ese tipo de procesiones no le agrada al Señor. Eso está en Isaías, en el libro decía claramente, las procesiones no le agrada. No le agrada, ¿por qué? Porque un hombre, ¿no? Un artesano, hace a una imagen como de ser humano, tiene pies, mas no anda, tiene manos, mas no agarra, tiene ojos, mas no ve, tiene oídos, mas no escucha, ¿no? Que lo llevan en una anda y lo ponen después. ¿Cuántas veces en los vídeos se ha visto esas andas que han caído hasta que han roto las cabezas de los que estaban cargándolos? ¿Por qué? Porque son materia. Dios es infinito. Dios está en todo lugar. Dice la palabra del Señor, Él mismo dice así: si tú quieres adorarme, adórame en espíritu y en verdad. Arrodíllate en tu aposento, cierra tu puerta, implora al Señor y dile y conversa con Él todo lo que tú quieras. Cuando tú estés alegre, alaba al Señor, y cuando estés triste, llora, implora, ¿no? Contrístate delante de su presencia y vas a ver la paz que tú vas a tener. Amén, hermanos. Espero que tengamos siempre presente en nuestras mentes este tema de que somos sal de la tierra o no somos sal de la tierra. Tenemos que estar atentos al pacto de sal que hemos tenido para tener una alianza correcta, permanente y constante hasta que el Señor nos lleve con el Creador. Que Dios les bendiga, amados hermanos, que Dios les bendiga, que este domingo lo pasen en paz, ¿no? Y que toda esta semana sea de tranquilidad. Y si vienen pruebas, hermanos, levántense el ánimo, regocíjense, dice, porque las pruebas, la paciencia y la esperanza, ellos viven en medio del ojo del torbellino, ¿no? Son cosas que el Señor manda hacer para ver hasta qué punto mantenemos nuestra fidelidad con el Señor. Y si tenemos pruebas, no dobleguemos nuestro ánimo en ese pacto que hemos hecho con el Señor, ese pacto de sal. Que Dios les bendiga, amados hermanos, familia y amigos todos, en el nombre del Señor.